Eskerrik asko, Mónica, egunon, eguerdión, bienvenidos, bienvenidas. Pues bueno, ya para terminar estos encuentros de 2025, ya como los últimos años también, el domingo clausurando los encuentros, tenemos el encuentro de literatura, que este año pues bueno, ha sido bastante fructífero, yo creo. Ahora entraremos a conocer los proyectos, pero bueno, decir que sí que ha habido este año 27 proyectos y hemos seleccionado a 6, que son aquí nuestros amigos del escenario. Y bueno, ha comentado Mónica, pero bueno, hemos tenido como jurados o tutores a Julen Azcona, que es periodista, docente, escritor, tiene 2 novelas publicadas, la primera Lodo y la segunda La última sauna del mundo, aunque tiene otros proyectos también entre manos, en plural. Y bueno, cabe destacar también que Julen fue uno de los seleccionados y destacados del año pasado, entonces bueno, pues ha podido vivir los encuentros desde otro lugar, que ahora también nos contará un poco sobre ello. Y tenemos por otro lado a Uxue Razkin, periodista, divulgadora y editora, que también ha publicado este año pues un libro, Cómo se le dice adiós a una madre. Y yo creo que bueno, pues ha sido un placer poder trabajar con ellos. Imagino que para los seleccionados en literatura también, luego nos contarán su experiencia. Y nada, vamos a empezar un poco. Voy a presentaros muy por encima, pero luego ya iremos en ronda para ver qué nos cuentan. Empezando por allí tenemos a Graci Rodríguez, que presentó Quien ya no estará mañana. Tenemos a Salomea Slobodian con Tanta noche adentro. Tenemos a Iker con un cómic, Cuno, Centinela del Cubo, La maldición del rey Valertus. Tenemos a Esteban Álvarez con Las flores del Guayacán, a Ainhoa Rastia con Aunque yo te piense a diario y finalmente a Naya Carlos con Bardo. Y nada, pues para comenzar me gustaría que nos hicierais una breve introducción de vuestros proyectos, que nos contáis de dónde nacen, a qué necesidad responde, cómo ha sido el proceso creativo más inicialmente, porque luego ya entraremos en la fase de los encuentros. Un poco cómo trabajáis la escritura, entendiendo la escritura desde un marco muy amplio, porque ya veremos que bueno, este año tenemos unos proyectos muy diversos que están atravesados por otras disciplinas también. Y entonces, pues bueno, me interesa conocer y que nos contéis aquí a los espectadores y espectadoras pues un poco sobre vuestros proyectos. Gracias, si te parece. Bueno, mi proyecto nace por una situación familiar que vivimos hace unos meses, en el que mi abuelo, que llevaba enfermo ya unos años, que con una enfermedad que era degenerativa, que iba perdiendo pues, la capacidad de habla, de movimientos, nos avisaron de que le quedaban pocos días de vida, entonces mi familia y yo pues, nos básicamente encerramos en la habitación de la residencia donde estaba y solamente salíamos pues, para coger comida y comer, y entonces pues allá donde estaba, o sea, ahí estando encerrados, lo único que a mí me hacía como salir un poco de esa intensidad y esa tristeza y todo lo que había, pues era ponerme a escribir lo que creía que él estaba sintiendo en ese momento. Y también como desde mi punto de vista. Igual es un poco raro porque es como que si lo escribes estás como súper pendiente de lo que estás haciendo, pero para mí era como evadirme, como que no iba conmigo. Y luego también, pues al final, mi relación con mi abuelo no era la mejor, entonces pues también trato un poco esos temas de familiares a los que se supone que tienes que querer, pero que te cuesta mucho. Yo cuando era pequeña en un diario escribí que solo odiaba a 2 personas y una de ellas era mi abuelo. Entonces, pues reencontrarme como con el amor hacia él con la enfermedad, pues me hizo que fuera como importante para mí. Por eso decidí escribir esto. Y eso, entonces, pues lo escribí pues, más lírico, pero luego también empecé a meter imágenes. Me fui a Jaén, al pueblo de donde eran mis abuelos y donde nacieron. Pues recopilé pues, mucha información, historias que contaban, porque ahí pues, tenían otra relación con él. Para ellos sí que era una persona presente y que daba mucho amor. Entonces, pues, como esa mezcla de la relación que tenía yo con él y otras personas, pues me hizo querer plasmarlo ahí. Salomea,
sobre tu proyecto Tanta Noche Adentro, que puedes contarnos, o bueno... Sí. Bueno, es un poemario. Es un poemario que nace desde mi continua obsesión que tengo desde hace muchos años por la temporalidad. Y entonces, en estos poemas yo he intentado explorar ese lado más melancólico, quizás más sensible de la temporalidad humana, cómo se vive el paso de las cosas, el paso del amor, no sé, de las relaciones, de vivencia de haber crecido o de haber envejecido. He perdido la idea. Bueno, básicamente es como contar sobre las vivencias de la vida diaria a través de un prisma muy concreto, a través del prisma de la tristeza. ¿Y por qué tristeza? Pues aquí ahora viene como un poco la chapa existencialista. Yo me inspiré mucho en este poemario en la obra de Emilio Prados, sobre todo en su etapa de exilio en México, donde él desarrolla su tema del jardín cerrado. Yo también soy inmigrante, me siento aquí un poco como en el exilio y Prados también tenía esa obsesión por la temporalidad. Entonces, él, por ejemplo, lo que hace es abordar esos temas de la escisión personal, de búsqueda de la identidad, de la búsqueda de la luz a través de la oscuridad y, sobre todo, él habla de la soledad humana, soledad como algo esencial, no como algo circunstancial, en plan estar solo, no tener amigos, sino algo que nos define como humanos. Pues yo lo que he intentado hacer un poco en mis poemas es poner en esa esencia de la persona humana, de la humanidad, a la tristeza. Porque también uso mucho como esa imagen de la luz en mis poemas, igual que Prados, y para mí en la luz pues se ven las cosas, ¿no? Cogen presencia. Todas las cosas que nos rodean, no sé, las vivencias, todo, ¿no? Entonces, para mí la tristeza es también esa luz que permite ver el sentido de lo que nos ocurre y de todas las cosas en el mundo. Entonces, bueno, lo que se ve al final, mi intención es mostrar que las cosas están bien como están y en eso consiste la vida, ¿no? En ese paso del tiempo que genera tristeza, pero ahí hay luz, hay esperanza. Entonces he estructurado mi poemario como en 4 partes, en las que hablo un poco, pues, comenzando por temas más de vida cotidiana, luego abarco las relaciones, después un poco esa oscuridad de la soledad y finalmente esa luz de la esperanza. Y luego se verá quizás si se proyecten. Son poemas cortitos, algunos tienen 2 líneas nada más, otros más, pero suelen ser bastante cortos, son circunstanciales, suelo describir como una experiencia concreta o un sentimiento que se ha generado porque ha entrado la luz por la ventana, ¿no? Y este también es un poco mi proceso de escritura. Gracias. Por otro lado tenemos a Iker. Ya hemos comentado que es un cómic de, bueno, un poco dirigido a público joven, y comentábamos, ¿no?, a la hora de preparar este coloquio que tú sentías que igual despuntaba un poco, ¿no?, porque no es literatura como tal o no se ha considerado literatura como tal. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre Kuno. Sí, a ver, bueno, yo por lo que comentaba que igual despuntaba un poco, es igual quizá por el tema que trata, ¿no? Bueno, voy por partes. Mi proyecto es un cómic infantil juvenil, más tirando al juvenil, para lectores a partir de unos 10 años de ahí hacia adelante, en el que mediante, pues, tomando de excusa la historia, se tratan temas o valores como
Pues la crítica, no juzgar por lo que parece o por lo que se ve, como muchas veces normalizamos cosas que para nosotros es nuestra normalidad, pero quizá para el resto no lo es, y como quizá tenemos que tener eso en cuenta, el autodescubrimiento mediante el viaje, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace este proyecto? Bueno, a ver, pues un poquito de la inquietud de necesitar seguir creando, ¿no? Esta es, por decir, mi segunda obra, entonces yo sentía un poquito la necesidad de seguir haciendo y en esta plasmar todo lo que he ido aprendiendo y hacerlo un poquito mejor. Todo nace de un boceto cutrillo que hice en unos estudios hace 4 o 5 años, que rescaté de entre una pila de papeles hace unos meses y me dio tanta nostalgia de 5 años, cuidado. Pero sentía que ese boceto tan amable e inocente en ese momento tenía potencial para ser algo más, de ahí lo desarrollé a boceto y creé un personaje y de ahí la historia prácticamente salió sola. A partir de los personajes que son muy tontorrones ellos, se va contando todo lo que ocurre y eso. En tu caso me llama la curiosidad un poco cómo creas el producto, ¿no? Al final no solo tenemos texto, igual incluso el texto no tiene tanta importancia, aunque sí, pero la imagen cobra mucho sentido. ¿Cómo trabajas el cómic? Bueno, a ver, es un proceso largo y con muchísimo trabajo. Realmente cuando eres, vamos a decir en este caso artista de cómic, no eres solo artista de cómic, eres dibujante, eres colorista, eres delineador, eres escritor, etcétera, etcétera. Tiene muchas fases, pero por resumirlo, básicamente, bueno, hay gente que primero escribe la historia y luego hace el dibujo. En mi caso es al revés. Yo necesito tener gráfica delante, necesito imaginarme el escenario, imaginarme la página, la viñeta, etcétera, y luego a partir de ahí empiezo a desarrollar el texto, ¿no? Como tal. Porque si tengo que decir hacia dónde inclino es hacia el dibujo, no hacia la escritura, ¿no? Que por eso ahí es donde Julen me ha echado un cable. Entonces, partiendo de ya el concepto que tienes, empiezas a diseñar unos personajes y en mi caso personal, porque el proceso creativo, aquí todos lo sabéis, es una cosa súper personal, en mi caso, teniendo ya ese concepto ya me estimula a empezar a hacer páginas, ¿no? Entonces, pues primero se haría lo que es un boceto súper general de la página, en el que primero defines el número de páginas que va a haber, la economía de espacio, de viñetas y tal. Luego eso lo pasas a limpio para resumir. Luego eso lo pasas a tinta. En mi caso, este proceso ha sido enteramente digital por ordenador. Y después de eso le das el color y ya rotulas y pones el texto, que eso va desvariando, ¿no? Va variando y va evolucionando a lo largo de todo el proceso y vuelves atrás, cambias cosas. Como todo en general, el dibujo lo mismo, pero el dibujo ya sueles tratar de, cuando terminas una página, dejarla acotada, ¿no? Y que va a ser esa ya, puedes hacer cambios leves. Y así una tras otra hasta todas las que tenga. Es un montón. Vale. Pasamos a Esteban, que nos presenta Las Flores del Guayacán. Cuéntanos un poco sobre este proyecto, por favor. Bueno, este proyecto, digamos que sus primeras páginas surgen hace por ahí 1 año y medio y inicialmente iba a ser una novela. Era un ejercicio pues de la universidad que nos pusieron pues como a proyectar una novela y bueno, tenía unas 30 páginas en aquel entonces y tenía contemplado continuarlo mucho más adelante. Pero claro, pasar de una novela a un ciclo de cuentos debe haber ahí un gran paso. Y inicialmente fue un paso que ocurrió cuando pues mandé mi primer cuento a un concurso en el cual me lo devolvieron argumentándome que no era lo suficientemente bueno ya que carecía de acción. Y eso me llevó como a contemplarme si realmente, pues como que me obsesioné un poco con eso de si el cuento estaba bien, si había algo que hacer ahí. Entonces comencé a leer muchos cuentistas, latinoamericanos, europeos, y comencé a ahondar muchos temas, pues como la literatura fantástica, lo gótico caribeño, intentar salir un poco más como del margen del realismo mágico que marca mucho pues a Colombia con García Márquez. Porque claro, durante toda la universidad, cuando hacía escritos y trabajos creativos, me asociaba mucho el realismo mágico porque García Márquez creo que fue mi primer maestro en materia literaria. Entonces, al inicio fue un halago, pero luego comenzó como a ser una constante que quise diversificar un poco. Y claro, luego con lo del cuento dije, ok, quiero hacer un ciclo de cuentos y cayó en mis manos un libro que se llama The House on Mango Street, que es un ciclo de cuentos, el cual nunca había visto antes, nunca había visto pues como esa estructura. Entonces me pareció algo innovador, aunque claro, luego andando un poco más me di cuenta que hay muchos ciclos de cuentos
Y me di cuenta también que, claro, cada ciclo de cuentos necesita por lo menos una unidad, ya sea espacio-temporal, de personajes o temática. Como a mí me encanta complicarme la vida, decidí hacerlas las tres en este proyecto. Y claro, reuní personajes, espacios y todo lo orquesté alrededor de el guayacán, que es un árbol muy endémico pues, de Sudamérica, el cual solo florece una vez al año, pero pues de mi natal Medellín tenemos un tema con el clima que nos permite ser reconocidos como la ciudad de la eterna primavera. Entonces vivimos en una primavera constante que genera unas condiciones por las cuales el Guayacán florece 2 veces al año, a principios de año y a mitad. Ahora que estoy en el verano, pues pude ver el florecimiento y es una cosa maravillosa. Entonces, ese elemento que marcó mucho mi infancia, viniendo de Medellín, fue como el catalizador por el cual quise tomar esa idea inicial en la novela, que pues también se titula Las flores del Guayacán. Y claro, alrededor de él orquesté un cosmos, con un personaje el cual es la muerte personificada, que es mi intento como de darle una cara y un rostro a un tema tan abstracto. Y fue un proceso en el cual cada cuento tiene una interdependencia, o sea, pueden ser leídos de manera singular, pero si lo lees de cabo a rabo puedes entender que hay una historia detrás. Entonces, entre darle como esas capas y bueno, esa obsesión, buscando diferentes, digamos, maestros, encontré a Cortázar y con él me obsesioné profundamente y claro, más que su literatura también fue su proceso creativo. Él tiene una charla con Joaquín Solem, creo que se llama, en A Fondo, un programa pues viejo acá en España, y él explica un poco cómo su proceso creativo es algo muy instintivo. A diferencia de otros artistas del siglo XX, pues que tuvieron una rígida estructura de escribir en las tardes, escribir en las mañanas, o largas horas y tendidas. Yo me identifico mucho con Cortázar porque Cortázar es como un medio. Él ve su literatura no como algo que él hace, sino como algo que le llega. Algo que él escucha, una imagen que él ve en el autobús, una conversación, una pintura, una canción de jazz. Entonces, a través de él pude reconocer muchas características que tenía de mi proceso creativo que no eran muy diferentes a la de compañeros o amigos y me hizo abrazarlo con mayor cariño, ver que pues era algo un poco caótico, pero disfrutaba de ese caos, de largas horas en la madrugada escribiendo, leyendo, por momentos erráticos de semanas de mucha escritura, luego poca escritura. Entonces, Las flores de Guayacán fue como una experiencia en la cual pude reconocerme como escritor, mi proceso creativo, y también plasmar lo que quería hacer yo como escritor, aparte de salir un poco como de el margen donde he crecido, y bueno, buscar diferentes caminos en esta búsqueda de la voz interior. Ainhoa nos presentó Aunque yo te piense a diario, que también es un poco interdisciplinar, combina fotos con textos, no sé, cuéntanos. Bueno, sí, es un proyecto que eso combina pues, el texto y a la vez fotos que he ido sacando de un poco el día a día. Y bueno, yo nunca he escrito, entonces lo que mandé fue un poco lo que yo había hecho hasta ahora, que era escribir cosas para mí sobre las cosas que me van pasando o temas que me han afectado por lo que sea. Y entonces pues el proyecto lo titulé Aunque yo te piense a diario, pues haciendo un poco referencia a lo que tienen en común todos los textos, que básicamente es que una chica pensándose demasiado a sí misma y entonces pues sacando de quicio todo, machacándose mucho y bueno, pues siendo un poco cruel, ¿no? Y nada, pues es un poco, son textos cortos, como un poco una escritura así generacional y yo creo que es fácil sentirse identificada, por lo menos a la gente que tiene un contexto parecido al mío. Bueno, eso me han dicho mis amigas, no lo sé. Y nada, pues hablo de diferentes temas, pues como la búsqueda de identidad, la presión estética, sobre todo en Internet, que te metes a las 10 de la mañana a Instagram y ves 80 historias de todas las chicas que ya se han ido a pilates, a cerámica, a desayunar con sus amigas, bueno, lo han hecho todo y tú estás en la cama todavía diciendo, bueno, me voy a morir. Y eso, y pues las relaciones con las amigas en una época pues más como cuando se van a la universidad, se van a otras ciudades, pues la relación con mi madre, también con la psiquiatría y la sobremedicación, por lo menos la parte que me ha tocado a mí, y no sé, un poco esos temas.
pues así, lo escribo todo de forma bastante directa, como me viene, como lo pienso y ya está. Vale, y el último de los proyectos es el de Naya, con Bardo, que bueno, nos ha impresionado un poco la disciplina, ¿no? Por así decirlo, porque bueno, aborda diferentes... Bueno, no sé, mejor cuéntanoslo. A ver, bueno, todo esto empieza porque estaba harta de escribir sobre mí misma, entonces dije, voy a escribir sobre otra cosa. Spoiler, sale mal porque todo el libro es sobre mí misma. Entonces, por otra parte, siempre... Bueno, es lo típico que tú creces en un espacio y en un territorio y con un entorno, y cuando vas creciendo generas un extrañamiento hacia eso y te das cuenta de que tienes normalizadas cosas que no son normales, ¿no? En este caso yo tenía normalizado que mi pueblo de repente podían sonar unas sirenas y se inundaba en 5 minutos. Y esto sigue pasando hoy en día, y es porque está debajo del embalse de Yesa, que es un embalse que podría ser un embalse del franquismo más, entre Navarra y Aragón, pero en los años 70 se decide hacer un recrecimiento, no teniendo muy claro por qué. Hay unos intereses políticos, económicos, pero no hay unos intereses ecológicos o incluso acuáticos o de agricultura, ¿no? Y ya los ingenieros que realizaron el embalse en su momento dijeron que esto era muy peligroso, que podía haber básicamente se derrumban las laderas y explotaría la presa, y todos los pueblos que estamos en la parte de abajo quedarían anegados en 5 minutos, ¿no? Y aún así sigue para adelante este proyecto, hoy en día sigue ocurriendo. Yo me voy dando cuenta de que cuando cuento esto la gente no sabe que esto está ocurriendo en Navarra. Yo también me empiezo a dar cuenta como, bueno, vale, esto no es normal. Llevo teniendo pesadillas desde que soy niña con que esto ocurre. He pensado 200.000 veces si pasa, qué es lo que cogería, qué es lo que no, cómo reaccionaría. Y entonces decido escribir sobre esto, por un lado, como una parte política y de denuncia, pero también como una parte de investigación sobre la escritura, de empezar a plantearme a escribir sobre un territorio, cómo me relaciono yo con ese territorio. Y en ese proceso de escritura me voy dando cuenta de que claro, yo también tengo muchas emociones positivas relacionadas con este pantano, ¿no? Entonces empieza a surgir un sentimiento como de impostora, de decir, no puedo estar criticando esto cuando realmente mi vida hubiese sido peor si yo no hubiese podido pasar todos los veranos bañándome ahí, si todos mis recuerdos de infancia con toda mi familia aquí, ¿qué ocurre? Entonces el libro, bueno, pues intenta investigar un poco como estas emociones, a la vez pues plantear al lector este contexto, ir explicando lo que ocurre, y me voy dando cuenta, y también esto es otra decisión política desde la escritura, de que no tiene que ser solamente mi voz, sino que tiene que ser las voces de todas las personas que vivimos en ese territorio, también las voces de la prensa, de cómo se ha comunicado este conflicto, las voces de los trabajadores que han estado ahí, ingenieros, geólogos. Entonces, por eso es un texto fragmentario en el que, bueno, pues puede entrar de repente titulares que se escribieron en los 80, reflexiones de gente que se quedó sin pueblo y sin tierras y sin recuerdos porque todo eso se abnegó para hacer el pantano, poemas que puedo ir haciendo yo, un poco todo. No sé si así te contesto. Queda bastante claro que, bueno, hay bastante diversidad dentro de los mismos proyectos también, y como hemos visto, pues cada uno es un poco de una índole, y yo creo que eso es bastante enriquecedor para la cultura en general, ¿no? Ver que normalmente vemos la literatura o entendemos la literatura de una manera, y ver que hay proyectos que atraviesan otro tipo de disciplinas, pues puede también darnos otros puntos de vista y así. Ahora me gustaría preguntarle a Julen, por un lado, pues bueno, ¿no? Al ser jurado recibes una cantidad de proyectos, hay que valorar, hay que escoger, entonces, bueno, un poco ese trabajo, ¿cómo ha sido? ¿Qué llamó la atención de cada uno? Y luego también tu experiencia en los encuentros, ¿no? El año pasado estabas tú ahí presentando tu proyecto, y este año pues has visto un poco desde la otra barrera. Me gustaría conocer un poco
tu opinión. Vale, Kaixo. Sí, pues ha sido una experiencia súper bonita, la verdad. Nunca había sido jurado de nada y nos llegaron todos los proyectos, poder ir leyéndolos, ir viendo que... Yo creo que sobre todo era, por un lado, buscábamos voces únicas o propias, o, ¿no? Como, y creo que todos vosotros las tenéis como un punto de vista, un lugar concreto desde donde escribís. Además, creo que vamos cada vez más hacia ahí, como no tanto hacia relatos, no sé cómo decirlo, ¿no? Como encontrar la universalidad en las cosas como muy locales, muy íntimas. No pasa nada porque tu historia pienses que no le importe a nadie, seguro que encuentras como una manera de contarla. Y luego también que fuesen proyectos con los que pudiésemos trabajar, ¿no? Que tuviesen... Casi todos estaban inacabados, muchos ni siquiera se han acabado a día de hoy, que eso también creo que es lo guay de Encuentros, que no estamos buscando que el proyecto finalice, simplemente a ver hasta dónde podemos llegar con el tiempo que tenemos y a ver cuánto podemos trabajarlo. Hay algunos que sí que están más finalizados, otros están casi, otros todavía tienen que buscar sus formas y tal. Y eso, la verdad que ha sido pues eso, muy bonito. Y yo también os quería preguntar a vosotros cómo ha sido trabajarlo, no sé cómo ha sido un poco el reto de decir, vale, me han dado esta beca, pero ahora me piden que haga algo más, ¿no? No sé cómo, desde dónde lo habéis trabajado o qué creéis que habéis ganado con esto, de qué dimensión ha adquirido vuestro proyecto igual que no tenía. En tu caso, por ejemplo... Garasti, yo lo tengo súper claro, a ver tú qué dices, pero que Garasti estuvo en un taller de Encuentros precisamente, que era como de fanzines, bueno, como de creación ¿no? de creación artesanal de los textos, y tu texto, que empezó siendo puramente texto, a ver, ya venía con una ambición visual, pero digamos que le diste un giro de, no, vamos a hacerlo completamente visual, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un ejemplo de desarrollo de proyecto. Bueno, no sé si quieres explicar un poco eso. Sí, o sea, fue a raíz del taller con Andrea Ganuza, que la verdad me encantó. Y entonces yo llegué a casa y dije, joder, pues yo esto lo quiero hacer más divertido, por así decirlo. Porque, a ver, aunque sea sobre la muerte y eso, pues quería que fuera como bonito también de ver y que pudieras conectar pues, con las fotos que había puesto, pero como integrarlas un poco. Y entonces pues le dije a Julen que había pensado hacerlo. El taller de Andrea era pues con pegatinas, con recortes, y entonces pues dije, pues igual meter estas cosas. Me fui al bazar, me compré 8 millones de pegatinas que tengo en casa que no he usado. Y me dijo que, bueno, que igual, o sea, que estaba muy guay, pero que igual algo fuera del tono del texto. Entonces, pues ya con la ayuda de una amiga, pues me enseñó un poco a utilizar las herramientas así más digitales pues para meter las fotos, recortarlas, y empecé a hacer eso y me volví un poco loca y ya está. Y me gustó un montón, la verdad, y no hubiera hecho de otra manera el proyecto. Y eso, bueno, si queréis ir diciendo también, Salomea, si quieres, cómo ha sido el trabajo de edición. Tu texto estaba... bastante, o sea, yo lo vi como, quizá era de los que la forma más completa tenía, o sea, creo que era ya un texto bastante acabado, pero creo que casi en tu caso, más que el texto creciera, ha sido un trabajo más de pulir, ¿no? Sí. Quitar hasta... ¿Cómo ha sido eso? Sí. Bueno, yo presenté eso, un proyecto que tenía como una forma de algo acabado, pero en realidad no lo era. En realidad era como una especie de mentirilla, porque yo tenía muchísimas inseguridades respecto del proyecto. Me gustaban unas pocas cosas y otras era, bueno, a ver qué pasa de ahí. Yo estaba experimentando con una escritura nueva en aquel momento, estaba buscando mi voz, como muy a ciegas todavía, y en ese sentido tuve muchísima suerte de trabajar con Ushue, porque aparte de que me ha hecho trabajar muchísimo, de pulir muchísimo, de realmente encontrar eso que yo quería encontrar, de sacar lo que yo quería sacar, me ha ayudado a saber leer y saber enfrentarme al texto, incluso si es mío, y realmente ver lo valioso de lo que está ahí y poder desechar con tranquilidad lo que no es, buscar nuevas formas de expresión que sí se asemejan más a lo que me conviene.
Entonces, en este sentido, lo he retrabajado un montón. Y yo creo que ahora es un proyecto bastante diferente de lo que he presentado al principio. De hecho, ha cambiado el título. Incluso ha cambiado el título, sí. Sí, se llamaba La virtud de la tristeza y ahora es Tanta noche adentro, que creo que pega más con lo que yo quería transmitir. Sí. Iker, si quieres también contar cómo ha sido tú. En tu caso, comentábamos que era un trabajazo porque no es solo vamos a avanzar en la historia, sino que esa historia tiene que tener encima los dibujos, todo tiene que estar súper acabado, además eres muy perfeccionista, no te valía como, venga, hacemos un esbozo de lo que podría ser, ¿no? Es como, tú lo que has presentado ya está, en plan, hasta lo que has presentado, que no está acabado el proyecto, pero lo que has entregado es como, es un poco lo definitivo, lo que pasa que tiene que seguir, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo ha sido... A ver, yo, como he comentado antes, si había alguna cosa en la que yo necesitase un poco de apoyo, era pues eso, el apartado más del texto que del propio dibujo. Aunque yo con Julen igualmente yo le di permiso para criticar todo, tanto dibujo como texto, pero sin embargo a mí esto lo que ha sido recibir feedback de calidad, ¿no? De eso a lo que más yo quizá podría tener más inseguridades, que podría estar mejor, que podría estar peor, de hecho. Entonces eso, ¿no? Esas olas de te lo mando, lo recibo, para ir acotando el texto hasta todos los puntos, ¿no? Y realmente no sé qué más comentar. Es que fueron conversaciones muy de... O sea, empezamos a hablar un poco de hacia dónde querías ir con tus personajes, de dónde quieres que vayan. Y, por ejemplo, y muchas cosas salían de ti porque sí, en plan, de repente era como, joder, creo que necesita un punto de psicología, ¿no? De como de profundizar psicológicamente en quiénes son estos personajes, de dónde vienen. Y tú mismo dijiste, pues vamos a hacer que paren en una fogata, que estén ahí como de noche, tranquilamente, ¿no? A hablar de quiénes son. Es cierto que muchas veces yo escribía a Julen como buscando un poquito de orientación en cualquier sentido, porque no sabía exactamente... Como he dicho antes, yo voy haciendo el dibujo y luego va saliendo la historia. Es una cosa un poco rara, pero bueno, así funciona, ¿qué le voy a hacer? Y muchas veces yo escribía a Julen diciendo, con lo que has leído de la historia, ¿qué te sugiere, ¿no? ¿Cómo podría ir? Y me sugería cosas y luego yo con eso que me proponía decía, es verdad, sí, y además podría funcionar con esto, contar con eso. Al final iba sacando yo por donde iba, pero es cierto que esa pequeña ayudita que me daba Julen al yo preguntarle, pues me inspiraba mucho. Y en tu caso, Esteban, también era un proyecto bastante finalizado, tenías ya los cuentos. Y también en tu caso fue bastante de pulir, ¿no? Como de incluso planteamos quizá dejar algunos cuentos fuera o incluso también, bueno, lo que has comentado de lo del ciclo de cuentos, ¿no? Que es esta cosa de que los cuentos tengan un arco narrativo común, que todo tenga una conexión, que fue un poco, la verdad, lo que más nos gustó de tu propuesta, ¿no? Que no era simplemente una colección suelta de cuentos, sino que había una relación. Entonces, igual lo que más hemos trabajado es cómo podemos darle fuerza a esa historia de ese niño, ¿no? Hay un niño que se sienta también a hablar con un ser místico ahí, una especie de parca que le está contando unos cuentos, ¿no? Y cómo podemos hacer que eso crezca. Un poco fue por ahí, ¿no? El trabajo. Sí, o sea, principalmente creo que fue mucho de pulir, sobre todo pues algunas fallas en todo el tema del planteamiento, de la estructura. Porque claro, el proyecto inicialmente estaba girando alrededor de la metáfora de la vida y la muerte como la misma moneda, pero dos caras diferentes. Entonces, 5 cuentos eran sobre la vida y 5 sobre la muerte, pero Julen y yo nos dimos cuenta que generalmente pues siempre rondaba era la muerte y poco la vida. Entonces eso me llevó a cambiar la estructura. Y claro, en vez de hacer 5 y 5, fue más bien 4, 5 primero y luego un interludio, que es cuando se regresa a este momento inicial, porque el primer cuento es el que abre, que llama La vida, y es un niño pues, que está en un pueblo, que por cosas del destino se cruza con esta parca, por así decirlo, y se van a tener una conversación. Ellos pasan toda la noche pues, narrando historias por parte de la parca, y cada cuento es una historia, en mayor o menor medida. Entonces hay un interludio donde se regresa a este marco inicial para no perder como al niño del horizonte, que eso pasa un poco antes con la estructura de 5 y 5.
y ya finalmente pues se cierra con la vuelta, que es ese primer relato, pero la continuación. Entonces en realidad son 9, ya que el primero se parte. Y eso, fue un poco más de todo el tema de la estructura, más que nada, pues como el cuento per se, claro, se pulían algunas cosas, al releerlo constantemente me di cuenta que podían ganar algunas frases más características, dotar un poco a algunos personajes de otras, pues como ahondar un poco más en sus historias. Entonces fue mucho de pulir, sin embargo, pues me siento muy contento con el último resultado porque siento que esa era la última tuerca para apretar un poco. También considero pues que quiero darles más profundidades a otros cuentos y que el proyecto tenga mayor circularidad, por así decirlo. Pero fue muy grato pues tener esa ayuda como para una lectura externa, porque claro, como estás ahí en tu universo, leyendo constantemente, sabes dónde están los huecos, los hilos de trama, entonces muchas veces te pierde el horizonte y tener a alguien que te lea y te permita ver esa panorámica siempre es grato. En tu caso, además, está muy chulo el narrador, que es esa parca que yo le llamo parca, pero bueno, es como un... Bueno, tiene nombre, que es el caremacho, ¿no? Que es como un ser que tiene cabeza de caballo, como una cabeza de esqueleto de caballo, es como un ser súper inquietante, y él es el que cuenta todos los cuentos, ¿no? Y también eso, como que trabajamos que el punto de vista de este ser, que es un poco la muerte, que se acerca a todos los personajes en el momento en el que van a morir, que se note, ¿no? Que en cada cuento el punto de vista de él esté y tal. No, estaba muy guay. Ese personaje es muy chulo. Bueno, en tu caso, Ainhoa, quizá lo que más nos llamó la atención fue la cosa, lo que tú has dicho, la cosa generacional, ¿no? Como de esto es una especie de Fleabag en Pamplona, en plan de... y súper visceral, sí, súper... sin pedir perdón a nada de no unapologetic, en plan de esto es lo que siento, esto es lo que pienso y quizá lo que había que trabajar más era buscarle esa estructura o buscarle, ¿no? No sé cómo ha sido el trabajo. Sí, bueno, a mí al principio me costó bastante porque pues al final claro, al no haber escrito nunca, de repente como que me empecé a enfocar mucho en que tenía que entregar algo y que tenía, pues, como que alguien lo iba a leer y entonces pensaba en que ese texto iba a ser leído y justamente me empezó a costar como escribir todo como con más naturalidad. Pero al final, bueno, ya fueron saliendo algunos textos más y eso, y Usue pues me ayudó un poco a ponerle una dirección, a saber cómo hacia dónde enfocarlo, luego también pues a corregir los textos que había hecho porque a veces pues me enrollo y empiezo a meter cosas que no aportan nada y que hacen un poco pues una chapa y ya está. Pero bueno, al final, pues entre los textos que he escrito, que también pues eso, nos hemos dado cuenta las dos un poco que funcionaba mejor textos un poco más cortos, que al final los últimos que hice ya eran como más cortos pero más concretos igual. Y eso, y pues luego la maquetación, que me ayudó también mi amiga Cristina, y eso pues que también le ha dado un poco un empaque y eso. Pues. Y con respecto al año pasado, a mí me ha llamado la atención que este año han sido proyectos muy visuales. O sea, habéis dado mucha importancia, que eso está muy guay, en muchos casos a la maquetación, acompañarlo con fotos, acompañarlo con imágenes, y eso ha estado muy guay. Y en tu caso, Naya, pues también lo que ha dicho Íñigo, que nos gustó mucho esa ambición de querer contar la historia de todo un pueblo, de todo un paisaje, pero a la vez sin abandonar el yo, que es importante. Entonces, como una voz muy personal, pero a la vez con una vocación política, ¿no? Y muy social y así. Así que muy guay. Con muchas ganas también de ver hacia dónde evoluciona, porque está claro que todavía le queda como mucho proyecto y no sé un poco cómo ha sido el trabajo. Bueno, en tu caso, además, entra de repente la historia de una especie de residencia artística que te hiciste tú a ti misma, ¿no? En una casa, y tiene que ver además con algo que también está basando en encuentros, con otro proyecto de otra disciplina. ¿Puedes contar esto? Sí, es interesante. O sea, no interesante interesante el círculo que se crea. No lo había pensado en encuentros. Pues, claro, lo que me pasó pues, es precisamente que me pasé un poco de ambiciosa, ¿no? Entonces, yo vengo con este proyecto, de hecho, yo estaba pensando que la primera vez que se me ocurrió fue hace un año, o sea, fue en octubre del año pasado, y venía como pensándolo, pero no tenía como
muy claro como qué tono. Yo siempre había escrito poesía, pero me apetecía salirme de la poesía y entrar más a la prosa, pero a la vez como que siempre me sale una prosa muy lírica. Como quería meter también como, bueno, como toda esta polifonía de voces, no sabía muy bien desde qué punto plantearlo. Entonces, quería hacer muchas cosas, pero no tenía claro cómo. Entonces, Encuentros me vino muy bien como las tutorías con Usue para encontrar un tono, decidirlo y ya tirar para ahí. Yo el proyecto, como dices, no lo he terminado. Mi intención es trabajarlo un año más, hacer talleres presenciales en los pueblos, sacar bueno, pues todas las reflexiones de más gente que vaya más allá, hacer como una investigación más periodística, vamos a decir, ¿no? Desde lo político, lo social, todo esto. Pero claro, necesitaba lo que digo, como un tono para empezar a tirar desde ahí. Entonces, en ese sentido, me ayudó mucho Usue a ya tomar la decisión y a partir de ahí ya empecé a escribir de manera mucho más seguida y con mucho más naturalidad y me salía como mucho más sencillo. Y lo de esta residencia artística es porque a mí me cuesta mucho sentarme a escribir, que hay gente que es como, no me sale solo, no, a mí me cuesta muchísimo. Y entonces muchas veces lo que necesito es como desituar la escritura y irme como a otro lugar y empezar a trabajarlo desde ahí, ¿no? Entonces, claro, las residencias, yo sabía que necesitaba una residencia artística, pero no me la podía jugar a que no me cogieran, porque es que yo la necesitaba para hacer el proyecto, porque decía, no, es que en octubre tengo que entregar algo, llevo poquísimo, entonces tengo que escribir. Entonces dije, bueno, pues invierto un poco el dinero del premio en irme pues, a alguna casa rural un poco cerca o algo así, ¿no? Y de repente mi bestie, que somos un matrimonio, Leire y Paz, me dice, claro, pero si mis padres tienen una casa rural que era del dueño del balneario que había en Yesa antes de que se abnegase para el pantano, que había un balneario de aguas termales. Y fue como, claro, esto tiene todo el sentido del mundo, me voy a la casa rural de tus padres. Y entonces esta casa rural es una casa rural muy especial que podéis ver en la segunda planta, porque Leire ha hecho un documental sobre esta casa, que es la Casa Magoría, que ha cerrado sus puertas como casa rural este año. Y entonces, bueno, pues yo me fui ahí una semana maravillosamente, supuestamente sola. Leire tardó un día en venir. Entonces, bueno, fue un poco entre las dos y me ayudó mucho porque, pues eso, ya empezar a tirar como desde ese tono y que la escritura empezase a convertirse en algo como más cotidiano y ya de saber por dónde voy. De verdad que lo de Leire es una pasada, está en la primera planta, dura media hora, verlo es precioso, lo vi ayer. Carne de gallina todo el rato, es una historia preciosa. Yo para finalizar quería comentaros o bueno, preguntaros, pues bueno, ¿no? Hemos comentado ahí algunos proyectos que ya están más finalizados, otros que todavía les queda un largo recorrido, otros que todavía hay que trabajar porque no sabemos muy bien hacia dónde van o aunque ya sabemos hacia dónde van, pues igual que tenemos todavía, ¿no? Como esa ambición, esas ganas de trabajarlos. Entonces, pues bueno, un poco de cara ya una vez que hoy terminen Encuentros, qué expectativas, qué ambiciones, qué deseos, porque bueno, a veces no, igual también los deseos y las ambiciones no son muy correlativas, pero bueno, por pedir, ¿no? ¿A qué aspiráis? ¿Qué os gustaría hacer con este proyecto? Y igual comenzamos por este lado y dejamos a Gracia un poco más tranquila. Vale. Bueno, pues yo me voy a repetir un poco, pues es lo que he dicho, ¿no? Sí que me gustaría hacer un proyecto bastante grande, sigo pensando que igual me estoy pasando de ambiciosa, pero bueno, por ahora tengo motivación. Y bueno, empezar a... Sí que ha sido hasta ahora como un trabajo muy solitario en el sentido de que he estado yo en mi casa escribiendo y tirando mucho de archivo y quiero a partir de ahora que comience pues toda la parte de entrevistas, tanto eso, pues si consigo que los políticos que decidieron todas estas cosas me den entrevistas, yo creo que no lo voy a conseguir, pero yo lo voy a intentar. Intentar entender pues un poco más como todo este contexto desde pues eso, un punto de vista periodístico y luego eso traducirlo a lo literario. Luego estos talleres en pueblos, que tengo muchas ganas de hacerlo y que empiece a ser la escritura pues un poco más polifónica y más desde este punto. Y espero que al final quede un libro pues con sus 100 y pico páginas o 200 o las que tengan que ser
y en el que, bueno, pues dar voz un poco a toda esta situación, que se empiece a hablar. Nunca... es un pantano en el que, así como por ejemplo en el pantano de Itoiz, pues Maggi Barber pues, ha estado como muy ahí, ha habido muchas traducciones artísticas, en este no lo ha habido nunca. Entonces también pues quiero que, mirando hacia alto, pues que sea un poco como la traducción artística de este pantano, sobre todo pues no tanto como por mí, sino para que se dé voz y para que se sepa que esto ocurre, que bueno, sí que muchas veces desde la prensa se ha intentado, pero yo me sigo dando cuenta pues que yo cuento esto a la gente a mi alrededor y nadie sabe qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, si consigue que esto haga pues igual desde lo artístico que se comience a hablar, pues para mí sería pues mi mayor intención, ojalá que sí. Ainhoa, en tu caso, esos testillos que ya tienes como una forma, ¿aspiras a algo como un libro? ¿Te gustaría algo más objeto? No sé. Un guión de Fleabag Pamplona. Yo ya me la vería esa serie. Bueno. Pues la verdad que no tengo mucha idea de qué hacer. De momento creo que imprimir lo que he hecho y regalárselo a mi novia. Y después ya, pues igual con más tiempo y tranquilidad, pues ampliarlo un poco para meter algún texto más y completar un poco, pues igual alguna etapa que se queda más vacía o algo, porque va un poco de la adolescencia a ahora. Y entonces, pues hacer algún texto más así, pues para que tenga un poco más hilo conductor. Y eso, pero bueno, tampoco sé muy bien hacia dónde tirar. Sí que me gustaría como acabarlo y hacerlo un poco más grande. Y no sé, yo la idea que tenía era un poco hacer como un fanzine, pero no publicarlo ni nada, simplemente para tenerlo yo, no sé, y ya está, un poco más. Esteban, tu proyecto ya casi terminado, por así decirlo. No sé, ¿qué intenciones, qué aspiraciones tienes con él? Pues eso, o sea, lo mencionado. Yo creo que pues el proyecto sí considero que ya está como una etapa muy cerca a finalizar. Sin embargo, no considero que ya esté acabado como tal. Me gustaría desarrollar otros 3, 4, 6, 8 cuentos, lo que me pida el proyecto. Y de pronto, si es necesario, elegir mis favoritos, porque claro, con todo eso que yo me planteo darle mayor, digamos, enfoque al tema de la muerte per se, siento que pues ya pueden surgir otra serie de cuentos. Entonces, al final, miraría si podría dejar algunos, seleccionar otros. Pero sí es verdad que conforme pues, los fui releyendo, editando y trabajando, sí surgieron otros 3 o 4 ideas, que es un poco mi proceso creativo, que surge un poco más de una idea per se, o una imagen, y alrededor de esa imagen construir la idea, sobre todo en estos cuentos. Entonces, creo que por ahora, ahora que se acaban encuentros, le daría otra pasada a esos primeros relatos e intentaría hacer más. Y la finalidad sería publicarlo, la verdad. Si pudiera publicarlo sería todo un hito. Pero sí, darle ese último recorrido de banda, por así decirlo. Vale. Iker, en tu caso ya hemos dicho, hay unas 60 páginas, todavía no ha llegado al final. Pero no sé si aspiras ya a que Kuno o las aventuras de Kuno en plural ya puedan convertirse en una colección, o estás pensando primero en terminar en esto, o bueno, ¿qué te gustaría, no? Por pedir, ¿qué pedirías o qué harías? Hombre, como mínimo terminar este, ¿no? Como mínimo, sería feo gesto hacerle pasar por todo lo que pasan los personajes y que no reciban su recompensa o lo que ocurra al final. Sí que es cierto que por el tono y cómo se desempeña la historia podría ser perfectamente episódica y podría dar lugar a segundas ediciones o otra historia, ¿no? Del mismo mundo con los mismos personajes y tal. Pero bueno, yo de momento mi aspiración es darlo todo en este para darle el final que merece, porque hay algo que quiero contar y aún no sé del todo cómo hacerlo, ni sé cómo va a terminar del todo, pero lo que sé es que quiero hacerlo y lo voy a hacer. Entonces, ese es mi objetivo, terminarlo con el final que merece y que yo me quede a gusto, ¿sabes? Y de ahí a ir tirando, porque son unos personajes, la verdad, que está feo que yo lo diga, pero son entrañables y son muy tontos. Y les coges cariño y apetecería seguir haciendo a partir de ellos, desde luego. Pero vamos a centrarnos en el que estamos y que aún queda, además de este. Así que sí, sería por mí perfecto terminar este hoy. Es a lo que voy.
En el caso de Salomea, ¿no? Comentabas que habías presentado un proyecto y que habéis trabajado un montón y has conseguido llegar a ese lugar en el que querías, ¿no? A donde querías llegar, ¿no? A contar las cosas como querías. ¿Das por finalizado el proyecto o estás abierta? ¿Vas a mandarlo a editoriales? ¿Vas a probar en certámenes de literatura? No sé, cuéntanos un poco. Sí, yo creo que está bastante completo. No es un poemario muy largo, entonces quizás se le podría añadir algunos poemas, pero mi intención es ahora mismo dejar de pensar en él, porque al final yo creo que, al menos para mí, todo proceso creativo es simplemente llegar a ese punto en el que tienes que tomar la decisión de no avanzar más, porque siempre se puede hacer más. Y yo me siento muy cómoda con este proyecto ahora mismo, entonces lo voy a dejar un poco a reposar y sí me gustaría publicarlo si fuera posible. Y Garazi, tu fanzine que no hemos podido ver, pero bueno, que has creado, visualmente es una maravilla. No sé qué, pues si incluso tú no tenías muy claro, ¿no?, que iba a salir de aquí, ha salido esto, entonces ahora que tenemos esto, ¿qué va a pasar? ¿Vas a hacerlo para ti, para tu familia, para tus amigas? ¿O vas a buscar alguna editorial? ¿O no entra en tus planes todo esto? Pues creo que no voy a hacer nada. No, porque o sea, me ha gustado mucho hacerlo y es la primera vez que me seleccionan en nada. En plan, nunca había presentado un proyecto a ningún sitio. De hecho, empecé a escribir hace poquísimo tiempo. Entonces, es un tema que ni siquiera mi familia sabe que he hecho. Esto ha sido un poco todo a escondidas. Lo sabe mi madre, pero no se lo he enseñado. Entonces, como que no quiero que lo vean. Igual en un futuro digo, bueno, me da más igual. Pero como también es un tema que les afecta a ellos y que no es como una relación muy normal así con mi abuelo, pues creo que no quiero que se vea mucho. Pero bueno, estoy contenta con cómo ha quedado. Y yo además suelo escribir más pues, cosas como Ainhoa, pues más generacionales y más de mí misma y de mis vivencias y así. Entonces, pues si sigo escribiendo va a ser igual más enfocado en eso. Pero bueno, no lo sé, ya se verá. Pues yo creo que con esto podremos concluir. Yo creo que queda bastante claro que cada uno ha tirado por una vía, que la literatura no es una, que tenemos muchos modos de hacer literatura. Esta misma mesa, o este mismo medio círculo que hemos creado representa un poco y representa también a los artistas de Navarra de hoy en día, del siglo XXI, del año 25, ¿no? Y creo que bueno, pues podemos estar contentos, podéis estar contentos con los proyectos que habéis hecho y no sé, ¿se abre ronda de preguntas? Mónica. ¿Se va a poder? Igual, si pasamos así rápido un poco los proyectos, pues para que se vean. Sí, estaría guay, ¿no? Poder verlos un poquito. Sí, Esto los visuales pasamos. sobre todo, es que si no es una pena. Esto pasaba ahí. Este es el proyecto de Garazi, ¿no?, que comentábamos un poco más fancinero, mucha imagen, texto. Y no como la idea de, además, bueno, igual no se aprecia, pero que se pueda ver el propio celo de lo que ha pegado encima del papel, mezclar texto con imagen. Cada página es un universo propio dentro de o sea, está súper bien, la verdad. Pásame. Y estos son los poemas de Salomea que nos contaba. No vamos a presionar a nadie, pero si alguien quiere leer. Entonces, Si se me pide. Sí, Salomea, podrías si leer te algo, animas claro. y estás cómoda, sí. Pues quizás el último. A ver, este. Mientras se agota el día, olvido. Porque nada importa más que ese pobre instante en el que un perro moja feliz la farola, el mendigo se recuesta en su banco, escucha el agua atascarse en la fuente, el vecino tose el humo de su último cigarro y un parpadeo donde se borró el paisaje recuerda que no estamos solos tanta noche adentro.
Aquí tenemos la portada de Kuno, del Provisional. provisional. Bueno, esa fue... Al principio no había portada y ¿no? Dijimos, oye, vamos a hacer Exactamente. algo, aunque sea lo que sea, un Es cierto, simulacro de portada. es cierto que presentar un cómic sin la portada era rarete. Entonces se tuvo que... Y esas son las primeras primeras páginas páginas del cómic que nos insertan en este reino donde todas, incluso las torres tienen cuernos. Es muy particular. Bueno, esto es especificaciones técnicas de... Es la que me ha dirigido, del tamaño que tendría, etcétera, pero bueno. Iker, tengo yo como curiosidad de qué programa utilizas o cómo lo digitalizas. ¿Primero lo haces en papel y luego lo digitalizas o lo haces completamente? En anteriores proyectos sí que había hecho toda la parte de los bocetos y eso en analógico, que se llama, no en físico, cogiendo un A3, dibujando, luego cogiendo otro, lo pegas con celos, calcas por encima, luego eso lo escaneas, lo pasas a digital y ahí haces el color y pones el texto. Aquí, por mi bien, lo he hecho todo digital. Y es todo digital. El programa se llama Clip Studio Paint, que es como el más conocido para, bueno, para cómic y para ilustración, quizá no tanto, para cómic seguro. El más conocido, el que más gente usa y más normalizado lo tienen. Y ha sido todo enteramente en ese programa. Bueno, luego para maquetar utilizo otro de Adobe, Adobe InDesign. Mira, el boceto de la izquierda es el que os había dicho, que lo hice hace un montón de tiempo, súper rápido. Y cómo lo recuperé y empecé a hacer bocetos ya, pues, del personaje como me gustaría que fuese, ¿no? Ahora. Y igualmente ha cambiado mucho de estos bocetos iniciales que hice a cómo luego lo adapté al cómic por tema de estilo también, por facilidad de uno para hacerlo y tal. Decisiones creativas personales. Ese es como más vikingo, ¿no? Y luego Sí. la versión final es más mágica. Es un ser que tiene como Eso diferentes es. partes de animales en su... Empezó un cuerpo. poquito como una versión un poco canallesca de Vicky el Vikingo, ¿no? Podríamos decir. Y luego, sí, luego dije, pues pon una cola de dragón o de... Vamos a... Y mira, un poquito el proceso de las páginas que os he comentado. En este caso, como es todo digital, pues os lo he podido poner mucho mejor. El primero es el boceto, el storyboard que se llama, ¿no? Que mirad que son 4 líneas tiradas a ver qué encuentras. Y luego ya se lo pasas a... Bueno, se puede hacer un paso intermedio, que es ese boceto inicial raro que has hecho, hacerlo un poquito más centrado y luego ya pasas a las tintas, o hacer como yo y ser un poco masoquista y ir directamente a las tintas, depende de la página, a veces hacía falta o no. Luego le añades el color y luego pues lo que son los globos, los cartuchos, la rotulación del texto, etcétera. Todo esto, bueno, esto es una viñeta, pues imaginaos con toda la página, con todas las páginas. Y un poquito el proceso del diseño de los personajes, que os he enseñado unos bocetos que hice tal, pero luego que ha habido pues cambios de versiones, ¿no? Aquí pues lo que he dicho, aquí fue cuando decidí poner la cola, por ejemplo, que lleve escudo tal. Y la coprotagonista, que es Nika, que pues eso también que al final fui estilizando mucho el estilo, ¿no? Al principio era como más chunky todo, más grueso, y luego lo fui todo estilizando más. Y soy un personaje más. Bueno, y que, claro, es que amigos, el cómic tiene muchas cosas, ¿vale? Aparte del cómic como tal, a mí me gusta como marca personal meter ilustraciones hechos con otro estilo, con el programa Adobe Illustrator, que es así rollo más vectorial, y lo utilizo un poco como separador de escenas que resumen un poquito lo que ha pasado o lo que va a ocurrir y ayuda un poco a respirar de la lectura. Y hay veces que ocurren las llamadas splash page, que es coger 2 páginas enteras y hacerla una y hacer como una única ilustración con ambas. Ahí tenemos la portada provisional, o no, veremos, de Las flores del Guayacán, de Esteban, sí, que te la hizo un amigo, ¿no? Sí, mi amigo de infancia es ilustrador también, entonces le comenté un poco el proyecto y una tarde pues me dijo que tenía un boceto inicial y bueno, ahí pues se ve el Guayacán, que es pues este árbol amarillo grande, y los personajes principales que son pues Caremacho, que es la personificación que yo le doy a la muerte, y bueno, el niño, que es como el personaje principal de todos los cuentos, por así decirlo. Y ahí pues ahí es la foto del Guayacán como tal, el árbol, y pues una pequeña ilustración también a mano de cómo es la flor como tal, porque claro, pues una cosa es verlo pegado pues al árbol y otra es la flor singular, que son como esos pequeños tulipanes amarillitos. Los hay también amarillos, blancos y rosados, pero para mí los preferidos son el amarillo. Y eso ya pues es como una pequeña página, no sé si desde aquí la podría leer, de hecho.
No, me frito los ojos, entonces. Pero sí, es la primera página, que es el inicio, pues, que tú me comentaste que te gustó mucho, que tuvo muchos cambios a lo largo de estos 4 meses, pero bueno, se mantiene la esencia, por así decirlo. Aquí tenemos los textos que van con imágenes de Ainhoa y no sé, bueno. Bueno, sí, este se titula Girarte, besar a tu novia y es un poco sobre una noche de angustia que no te puedes dormir y te levantas a mirar 100 veces e intentas no hacer ruido y miras el móvil e intentas dormirte y no hay manera, pues un poco sobre eso. Este es el último, una foto con mis gatos y ya está. Bueno, no sé, es que no lo voy a leer. Este se titula Mi novia sale con otro. Y este no leo, pero creo que es el de Mi huida es una victoria, que es de cuando me fui de casa de mis padres. Y eso. Gran victoria. Esto, bueno... Sí. Si quieres leer, si te animas. No. ¿No quieres? Vale. O sea, bueno... claro, es que ahora yo de repente súper aburrida. Como todo el mundo como visual, Salomé lo ha puesto azul, precioso. Yo también Word, no pasa nada. Claro, es que yo dije, no me voy a poner aquí divina porque es que, ¿pa' qué? O sea, no tal. Bueno, sin más, estos son como algunos fragmentos y creo que se aprecia que, bueno, no se aprecia, pero os lo cuento. Sí que va a haber como partes más largas, pero luego otras como más cortitas. Bueno, igual leo un poco. Odio leer así, me da siempre como mucho cringe, pero bueno. Es como para que se vea un poco el tono así como personal de cuando dije, escribí esto para no hablar de mí misma, mentira. Como esta parte de aquí pequeñita. Antes de nacer, yo ya estuve en el pantano. Me sumergí en esas aguas por primera vez dentro de las de mi madre. Ella, jovencísima, al dar a luz, tenía una barriga tan morena para ser junio que todo el personal médico se lo comentó. Los amigos de mis padres me cuentan que mamá pasó los 2 meses previos al parto en el agua de Yesa. Se ponía a hacer el muerto boca arriba y solo se veía la barriga. Me gusta intentar visualizar la imagen. Un manto azul, la sierra verde al fondo y una tripa marrón. Con un ser dentro, quizá haciendo el muerto en su agua también. Un ser que después escribiría sobre ese azaroso instante. Y luego después de esto pues empiezo a meter cosas de los políticos y el dinero. Pues no sé, si os parece lo dejamos aquí. Ahora hay un aperitivo, si no me equivoco, y luego tendremos el veredicto final en todas las modalidades de los encuentros. Es que